Mucho se habla de la llegada de los españoles al continente americano. Desde que éramos niños nos hablaban de eso. Cuando estábamos en la primaria nos hablaban de ese momento en el que el señor Cristóbal Colón bajó de su carabela y descubrió el Nuevo Mundo. Pero cuando Cristóbal Colón llegó a esa isla que hoy es República Dominicana, ya habían personas viviendo allí. Habían tribus indígenas. Pero ¿cómo llegaron esas tribus indígenas a ese lugar? Bueno, esa será una historia interesante para otro video, porque hoy nos centraremos en otro territorio de América, en donde en el año 1524 el señor Pedro de Alvarado llegó al territorio que hoy se llama Guatemala y se encontró con una de las civilizaciones más importantes de América, los mayas. Pero, ¿cómo llegaron los mayas al territorio que hoy es Guatemala? Bueno, según las teorías, todo empieza desde una migración. Hace 14.000 años, un grupo de cazadores y recolectores provenientes de Asia cruzaron para Alaska aprovechando el puente de tierra de Beringia, que se cree que es un puente que emergió para unir Alaska con Asia durante la Edad de Hielo. Estos antiguos humanos que cruzaron por ese puente eran personas nómadas. La mayoría de su tiempo no pensaban en otra cosa más que no fuera comida. No pensaban en política, no pensaban en arquitectura, ni siquiera en agricultura. Su lucha por la supervivencia los llevó a cruzar de un continente a otro sin darse cuenta. Después de muchos siglos y siglos, llegaron a Guatemala los primeros humanos. Estos eran cazadores que vivían de la megafauna, es decir, vivían cazando mamuts, mastodonte, perezosos gigantes, armadillos gigantes, entre otros. Pero hay un punto muy importante que hay que destacar, y es que los primeros humanos que llegaron al territorio que hoy es Guatemala llegaron en la última etapa de la era de hielo. El ambiente, el paisaje eran totalmente diferente a lo que es ahora. No habían densas selvas, más bien eran sabanas frías y secas con picos nevados. Pero con el paso de los siglos y los siglos, el planeta se fue calentando y aquellos animales gigantes como el mamut, el perezoso gigante, el mastodonte, empezaron a extinguirse. Esto debido al cambio climático sumado a la caza de aquellos primeros humanos que llegaron al territorio. Y aquí es donde todo comienza a cambiar. Aquellos humanos que vivían cazando animales, ahora sus principales presas estaban desapareciendo. Su lucha por la supervivencia los llevó a cambiar de dieta. Ahora ya no cazaban animales gigantes, sino que cazaban conejos, venados, entre otros. Pero además hicieron un descubrimiento que cambiaría la historia para siempre. Descubrieron la agricultura. Y es que la agricultura les permitió asentarse en pequeñas aldeas, pues ya podían tener comida cerca y no estar moviéndose de un lugar a otro en busca de comida. Y crearon uno de los alimentos que hasta hoy en día sigue alimentando al mundo: el maíz. El maíz no existía de una forma natural en la naturaleza, sino que fue creado a partir de una planta que se llama teosinte, la cual es una diminuta espiga de unos 2 a 3 centímetros, con algunos granos muy duros que eran muy difíciles de partir con los dientes. Así que aquellos primeros humanos hicieron un método de selección muy cuidadoso. Durante cada temporada observaban aquellas plantas de teosinte que tenían los granos más grandes, blandos y dulces, y tomaban solo esos granos y los sembraban cerca de sus aldeas. Con el paso de las generaciones y generaciones, lograron que esa planta sufriera cambios genéticos definitivos. Los granos perdieron esa cáscara dura que los protegía, y fue así como surgió el maíz. Y es por eso que hasta hoy en día el maíz no existe de una forma silvestre en la naturaleza, sino que depende de que un humano siembre la semilla. Con el paso de los siglos y gracias a que ahora podían tener comida cerca y en un solo lugar, los antiguos humanos tenían tiempo de hacer algo más que perseguir animales. Y fue así como en el lugar que hoy es el sureste de México nacieron los olmecas, considerada como la primera civilización mesoamericana. Pues gracias a que ya no tenían que moverse de un lugar a otro, pudieron crear la arquitectura, la política, la escritura y el arte, como las famosas cabezas gigantes de piedra. Muchos siglos después se cree que un grupo de olmecas llegaron al territorio que hoy es Guatemala y se encontraron con un grupo de agricultores, y fueron los olmecas quienes de forma indirecta les enseñaron cosas como la escritura, la arquitectura y muchas cosas más. Y con el paso de los siglos fue así como surgió ahora sí la civilización maya.
Se cree que en el territorio que hoy es Huehuetenango, en Guatemala, se asentaron un grupo de agricultores que hipotéticamente hablaban un idioma llamado protomaya y luego, con el paso del tiempo, fueron migrando hacia otras áreas, diversificando su lengua en los más de 30 idiomas mayas que existen en la actualidad. Si hablamos de la parte étnica y lingüística, las teorías dicen que los mayas surgieron en Huehuetenango, en Guatemala, pero si hablamos de las primeras ciudades mayas, las teorías dicen que surgieron en el sur de México y en las tierras bajas de Petén. Pero obviamente antes no existían esas fronteras, así que los mayas surgieron y habitaron en Mesoamérica, que era un territorio que es la mitad de México, Guatemala, El Salvador, Belice y Honduras. La cuenca del Mirador en Petén, Guatemala, es considerada la cuna del epicentro del urbanismo maya. Allí se encontraron evidencias que demostraron que los mayas son mucho más antiguos de lo que se creía. Además, en ese lugar los mayas construyeron lo que se dice que es la pirámide más grande del mundo antiguo, la Danta. Algo muy importante que hay que recalcar es que los mayas no son descendientes de los olmecas, pero los olmecas sí influyeron en su aprendizaje. Con el paso de los siglos, los mayas adoptaron conocimientos olmecas y los mejoraron, como por ejemplo la medición del tiempo. El calendario maya es una versión mejorada del calendario de los olmecas. El juego de pelota de los mayas es una evolución de un juego de pelota de los olmecas, pero los mayas fueron muy superiores en astronomía y matemáticas. De hecho, un hito científico que se le atribuye a los mayas es el invento del cero. Los mayas, con su sistema vigesimal, ya tenían un número que representara un espacio vacío, cosa que no era común en el resto del mundo. En resumen, las teorías dicen que los mayas son los descendientes muy lejanos de aquellos primeros humanos que cruzaron por el estrecho de Beringia y llegaron al continente americano. Según las teorías, los mayas surgieron hace 4000 años, alrededor del 2000 a.C., en el territorio mesoamericano, territorio que, como les había mencionado, es el sur de México, Guatemala, Honduras, Belice, El Salvador. Pero bueno, ahora ya sabemos cómo surgieron los mayas, pero ahora la gran pregunta es ¿cómo desaparecieron? Y es que esta es la mejor parte, porque los mayas nunca han desaparecido, solo se adaptaron. Sus descendientes siguen vivos, la mayoría de sus idiomas y parte de su cultura todavía sigue viva. Lo que sí desaparecieron fueron sus estructuras políticas, sus creencias religiosas y muchas cosas más, pero los mayas sobrevivieron y se adaptaron. Pero bueno, déjame tu opinión y recuerda que te estaré esperando en el próximo video.